A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos nuevamente a este su programa semanal, Cuida tu Corazón. Si bien es cierto, hemos escuchado mucho de que el corazón es el principal órgano del cuerpo, no, todos los órganos tienen una función, todos los órganos desempeñan un papel dentro del organismo y todos los órganos son importantes. Pero también debemos considerar que en algunas ocasiones no solamente es nuestro corazón el que nos mantiene con vida. En ocasiones tenemos que pacientes que aunque estén vivos, entre comillas, tienen un sufrimiento muy grande por no poder desarrollar las aptitudes y actitudes que le permiten tener una relación con su medio ambiente. En este programa yo quiero presentarles algo que yo lo he calificado como la catástrofe que se puede prevenir. Esto es el accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Es aquel daño que se produce a nivel del cerebro de una manera aguda que impide que las funciones cerebrales se cumplan con normalidad. Pasemos a ver las diapositivas. Accidente cerebrovascular. Es un evento vascular a nivel del cerebro. Consiste en una pérdida repentina de la función cerebral por interrupción del aporte sanguíneo arterial, lógicamente, a esta parte del cerebro. Entonces, si nosotros analizamos, el cerebro tiene, si bien es cierto, una acción global de intercomunicación, tiene acciones específicas en ciertas zonas. Quiero decir con esto que muchas veces es muchísimo más grave que esta lesión se produzca en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Por qué? Porque la función que se está dando en el lado izquierdo es la que domina sobre la función del lado derecho. Quiero dar un ejemplo, la motilidad. Si nosotros tenemos una afectación del hemisferio izquierdo del cerebro, no vamos a poder mover nuestra mano derecha, no vamos a poder mover nuestra pierna derecha y no vamos a poder hablar porque el centro del habla se encuentra localizado en la porción temporofrontal izquierda. Así es que sigamos viendo las diapositivas, por favor. Así es que, fíjese, en el cerebro, el evento cerebrovascular, o conocido también como un accidente cerebrovascular, es dado por una lesión de un vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada al cerebro. La sangre del cerebro resulta bloqueada por un coágulo de sangre y se denomina accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué significa esto de isquemia? Que lo hemos venido viendo en los programas que se presentan también en el corazón. Isquemia significa falta de riego arterial a una parte de un órgano. En este caso es a nivel del cerebro. Un vaso sanguíneo, una arteria, se rompe cuando causando filtración de sangre dentro del cerebro y se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces podemos ver las dos clases de accidentes cerebrovascular o evento cerebrovascular. La una es porque la arteria se tapa
y no lleva riego. No lleva riego, es como una manguera que se tapó y la parte a la que tenía que regar en ese órgano no se va a regar y por consiguiente, si no actuamos de una manera muy rápida, se puede morir. Y la otra es que esa manguera, la arteria que tiene que llevar la sangre a esa parte del cerebro, se perfora, se hace un hueco, se rompe y la sangre sale, lógicamente causando un daño de acumulación a nivel del cerebro. Entonces ya podemos ver que esto podría darse, lógicamente, con más frecuencia en personas que tengan factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto de factores de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, la hipertensión arterial va a tener más posibilidad de dar un efecto, un evento de tipo hemorrágico. ¿Por qué? Porque si aumenta la presión a nivel de las arterias, la pared de la arteria se debilita, puede romperse y puede dar un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. La sangre trasvasa, la sangre se acumula dentro del cerebro y si no es por una intervención rápida de un neurocirujano que elimine el coágulo que se ha formado dentro del cerebro, esto va a producir una compresión a nivel del cerebro y lógicamente la función del cerebro se va a ver muy afectada. Pero teníamos el otro también que se decía tromboembólico. ¿Qué es esto de tromboembólico? Trombo es cuando se forma el coágulo a nivel de esa arteria. La arteria del cerebro está afectada, tiene una formación de placa dada por el colesterol, esa placa se rompe, se forma el coágulo y tapa la arteria. Ese es un trombo, ¿ya? Y la embolia es cuando viaja a través de la arteria hasta llegar al cerebro. Por ejemplo, hay, como hemos visto en otro programa, que lo vimos con un eminente colega, de las arritmias, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que, si nos ponemos a imaginar, es como batir clara de huevo, la sangre se bate y va formando coágulos que lógicamente al salir del cerebro, la primera vía que encuentran es las arterias cerebrales y va a causar este daño. Entonces, sigamos viendo qué es lo que está sucediendo en relación al accidente cerebrovascular o ataque cerebral que se conoce también. Entonces, es el resultado de una brusca interrupción del flujo de sangre a una área específica del cerebro que puede ser por oclusión o ruptura del vaso. Ahí podemos ver nosotros qué es lo que va a suceder en el cerebro de la persona que tiene un accidente cerebrovascular. Se tapa o se rompe la arteria y esto que ven en negro ahí en la imagen es la parte que se va a morir del cerebro. Entonces, dependiendo del tamaño de la arteria, o sea, de la extensión que logre irrigar esta arteria y del volumen de la arteria, la lesión a nivel del cerebro va a ser menor o mayor en alguno de los casos. Puede presentarse también lo que se conoce como accidente cerebral isquémico transitorio. ¿Qué es esto de isquémico transitorio? Habíamos dicho que isquemia es la falta del riego sanguíneo arterial hacia un tejido, ¿verdad? Esto puede suceder a nivel del cerebro, que la arteria se cierre y por unos minutos no le dé oxígeno al cerebro y se comporte como un accidente cerebral de tipo isquémico o hemorrágico. Pero si la arteria se vuelve a abrir, la persona recupera sus facultades. Y por eso hemos visto que en las salas de emergencia el paciente ingresa sin poder mover una parte de su cuerpo y al poco tiempo recupera su habla y recupera la motilidad. En este caso estamos hablando de un accidente cerebral isquémico transitorio. Pero si esa obstrucción que se produce a nivel de la arteria que irriga la masa encefálica producida por un trombo o por un émbolo, como lo habíamos dicho, la formación del coágulo a nivel de la arteria o que ha viajado,
va a causar un daño irreversible a nivel de la masa encefálica, y esto lógicamente va a deteriorar de una manera permanente mucho o poco la actividad que se está dando en esa región del cerebro. Igual la hemorragia se denomina también hemorragia cerebral o apoplejia. ¿Por qué apoplejia? Ustedes deben haber visto, amables televidentes, personas que no pueden mover parte de su cuerpo. Si no lo tuvieron en la familia, al menos hay alguien allegado o alguien que ustedes hayan visto en la calle que arrastra su pierna o no puede mover una de sus extremidades superiores o no puede hablar aún entendiendo lo que ustedes le hablan. Entonces, amables televidentes, fíjense ustedes la importancia que tiene. Por eso cuando empezábamos, yo les decía, vamos a hablar de la catástrofe que se puede prevenir. ¿Por qué les decía que es la catástrofe que se puede prevenir? Acabamos de ver que el accidente cerebrovascular hemorrágico tiene como causa principal la hipertensión, el aumento de la presión arterial. Si usted o alguien de su familia es una persona que tiene presión elevada, lo ideal es que controlemos esas cifras tensionales. Ventajosamente al momento contamos con medicamentos de acción prolongada que usted tiene que tomarlo una vez al día y medicamentos que tienen poco efecto adverso. ¿Qué significa esto? Molestias que nos puede causar al tomar el medicamento. Y el control de la presión arterial va a disminuir. Jamás podemos hablar de que va a evitar un accidente cerebral, pero va a disminuir las posibilidades de que usted tenga un accidente cerebrovascular. De igual manera, un accidente cerebrovascular isquémico, que es por la formación de la placa a nivel de la arteria, y esa placa se rompe y forma el coágulo, esa placa de la arteria puede, lógicamente, si no evitarse, disminuir o evitar que esa placa se rompa, dando una consecuencia catastrófica que es el accidente cerebral isquémico. ¿Podemos ver las otras diapositivas, por favor? Ahora bien, fíjense qué factores de riesgo. Sexo. Durante una etapa de la vida, el hombre tiene más posibilidad de tener un evento cerebral transitorio. Pero la mujer, luego de la menopausia, tiene mucho más posibilidad de presentar un accidente cerebral isquémico o hemorrágico. La edad, pasado los 60 años, va incrementando. Cada década que pasa va incrementando la posibilidad de que desarrolle de una manera aguda, súbita, un accidente cerebral. La herencia o antecedentes. La herencia en algunos casos son condiciones que favorecen para que la persona tenga un accidente cerebral, o antecedentes, como habíamos dicho, niveles de colesterol elevado, tabaquismo, hipertensión arterial, pacientes diabéticos. La mala alimentación, que concomitante va con hipertensión arterial y con el colesterol elevado. El sedentarismo, que va a causar sobrepeso, y esto no solamente el sobrepeso, sino que va a causar el aumento de la posibilidad de tener presión alta o tener un colesterol elevado, que va a condicionar como factor de riesgo para que se presente este evento cerebral, que realmente es una catástrofe, no solamente para el paciente, no solamente para el paciente. Esto muchas veces se dice que es la enfermedad que no mata al paciente, pero que mata a la familia. ¿Por qué? Porque al tener un paciente incapacitado en casa, empieza el conflicto familiar de que yo ya le cuidé un tiempo, te toca a ti cuidarlo, y son pacientes que hay que bañarlos, hay que ayudarlos a vestirse, hay que ayudarlos a levantarse de la cama. Entonces es realmente un caos lo que se sucede en el paciente y en la familia. El estrés se le ha echado la culpa de muchas cosas, pero sin duda el estrés a momentos lo que puede afectar es aumentando nuestra presión arterial. El consumo de anticonceptivos o de terapia de reemplazo hormonal condiciona más a tener problemas de coagulación con formación
de coágulos que pueden viajar, bien sea al pulmón o bien sea al cerebro. La siguiente, por favor. Consejos para prevenir un accidente cerebrovascular. Conocer los niveles de colesterol y presión arterial. Indudablemente, si desconocemos que tenemos la presión alta, que tenemos el colesterol alto, no nos cuidamos y la posibilidad de que esa arteria se tape o que se rompa va a ser mayor que una persona que se cuide su colesterol y que tenga su presión arterial en valores normales. El cigarrillo. Muchísimos, sin número de estudios han dicho el cigarrillo tiene sustancias que lesionan la arteria. Si lesionan las arterias, son más propensas a romperse o a taparse. ¿Qué podemos hacer en beneficio de esto? Ejercicio físico con regularidad. Pero por favor, entiéndase, ejercicio físico. Porque en ocasiones lo que hacemos es tomar una bicicleta o salir a trotar hasta que el cuerpo ya no nos resiste. Eso no es ejercicio, eso se llama agotamiento físico. Y el agotar al corazón puede traer consecuencias sumamente graves. Entonces, actividad física moderada, caminar a paso ligero, posiblemente a momentos en una cuesta, pero lo ideal es que se realice en un plano, en un sitio plano, y entre 30 y 45 minutos. Aumentar la reserva cognitiva. El cerebro también se ejercita. Aprender de memoria versos, hacer crucigramas, tratar de memorizar teléfonos que ahora ya nos resulta casi imposible porque todo lo que necesitamos lo tenemos en el celular. Control del azúcar para disminuir la posibilidad de una diabetes y conocer las señales de alarma. Si en algún momento, por favor, vemos que hay dificultad al hablar, que hay dificultad al moverse, si al tratar de mover nuestras manos tenemos dificultad y tropezamos con mucha frecuencia con las manos, o si tratamos de agarrar un objeto y la fuerza del objeto no nos permite sostener ese objeto, o el momento de querer pararnos, si uno de los miembros inferiores no nos funciona, no nos sostiene el peso y nos caemos, por favor, esa es una señal de alarma, es un foco rojo del tamaño de una lámpara que nos está diciendo: no está llegando sangre al cerebro, por favor recupere esa sangre lo más pronto posible. Entonces, dense cuenta, amables televidentes, que si bien es cierto, no es inevitable un accidente cerebrovascular, podemos disminuir la posibilidad de que esto se presente con actividad física, cuidados que tengamos en relación a nuestra salud y en ocasiones, con las medicinas que pudiera recetarnos un médico para evitar que estos fenómenos se disminuyan en su presentación. Algunas veces podemos escuchar de un vecino o alguien: si te tomas una aspirina diaria no te va a dar un accidente cerebral ni vas a tener un infarto. Tengamos cuidado, los medicamentos, aún aquellos que parecen inocuos como la aspirina, pueden tener más daño que beneficio en relación a la presentación de estos eventos. Entonces, dejemos que sea un profesional de la medicina el que nos indique el tratamiento que nosotros debemos utilizar para prevenir ciertas enfermedades, o al menos prevenir que esa agresión que se produce a nivel de los órganos sea menor, y no automedicarnos. Por favor, la automedicación está comprobada que puede crear más problemas que la medicación que estemos utilizando con la finalidad de prevenir algún problema de tipo orgánico. Así es que si vemos que alguna persona está perdiendo, o si él se da cuenta que está perdiendo una de sus capacidades, ¿ya? Si está perdiendo vista, si está perdiendo motilidad, si está perdiendo habla, si
el momento de recordar las cosas ya no puede hacerlo, estamos nosotros posiblemente frente a la alta posibilidad de que esté desarrollando un accidente cerebrovascular que podría, si bien es cierto, no evitarse de una manera total, podría disminuir el impacto que esto presente. ¿Por qué? Porque actualmente hay procedimientos y hay medicamentos que pueden ser utilizados de una manera emergente, o sea, como emergencia, para retornar el flujo sanguíneo a nivel de una arteria que se esté tapando, o en ocasiones, inclusive hay neurólogos intervencionistas o radiólogos intervencionistas que entran con un catéter a nivel del cerebro y colocan como un bloqueo, como un parche a nivel de esa arteria que se está rompiendo, o que en ocasiones se denomina también aneurisma cerebral. Entonces, mi conclusión es recordarles que estos factores de riesgo pueden ser prevenibles, que estos factores de riesgo pueden modificar la posibilidad o la agudeza de un evento cerebrovascular, y que al mismo tiempo existen medicaciones o procedimientos que puedan evitar que ese daño cerebral sea menos intenso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.